Buenas noches, hermanos y amigos que hoy nos acompañan. Le damos muchas gracias a Dios porque nos permite nuevamente acercarnos por este medio, y el día de hoy nos toca a la Sociedad de Secundarios Seguidores de Jesús el estudiar una porción maravillosa, como todas las que se encuentran en la palabra de nuestro Dios. El versículo del cual vamos a hablar hoy está en el Salmo 23, que se titula Jehová es mi pastor. Este salmo, para aquellos que ya se congregan y que conocen sobre la palabra de nuestro Dios, lo decimos al finalizar cada una de nuestras reuniones. Y bueno, en esta ocasión únicamente vamos a dar lectura a uno de sus 6 versículos. La palabra de Dios dice así, y les voy a invitar a que me acompañen a leerlo, ahí en el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En esta porción que acabamos de leer, el rey David nos plasma una convicción maravillosa sobre el cuidado que tiene Dios para con nosotros. Sin embargo, lo hace describiendo un panorama sombrío o de temor. Si se dan cuenta, este versículo comienza con la frase, aunque ande en valle de sombra de muerte. En repetidas ocasiones hemos visto cómo la palabra de Dios nos dice que somos bienaventurados, que seremos bendecidos, que seremos cuidados y ayudados por Dios cuando nosotros dirigimos nuestro camino hacia Él y cuando encomendamos nuestra vida a Él. Sin embargo, en este pasaje, ciertamente el rey David nos quería dar muchísimo más sobre cómo poder comportarnos y cómo poder practicar nuestra fe en un momento de temor, en un momento de tribulación o en un momento oscuro, tal como lo describe el versículo que acabamos de leer. Es justamente en este valle donde debemos tomarnos fuertemente de Dios, donde debemos poner en práctica nuestra fe, fortalecer nuestro conocimiento en Él y tener la suficiente paciencia para esperar en el propósito que Dios ha creado para nosotros. La palabra de Dios en 2 de Corintios 12:9 nos dice: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En el salmo que leímos, el panorama que nos están describiendo, pues ciertamente es un panorama de oscuridad, de temor, de inseguridad probablemente, aunque ande en valle de sombra de muerte. Pero la palabra de Dios también aquí en 2 de Corintios que acabamos de leer nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esto quiere decir que necesitamos reconocer esas circunstancias en las que tenemos miedo, necesitamos reconocer nuestra debilidad y necesitamos darnos cuenta de que tenemos muy poco control o nulo control de aquellas circunstancias que nos rodean. Este primer paso lo damos nosotros, reconocemos que somos débiles y reconocemos que tenemos temor. El segundo paso es aún más maravilloso. El segundo paso lo da Dios. Cuando llega a la escena de nuestra vida, nos abre los brazos de amor y nos dice, como leímos en el Salmo 23, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es claro que el rey David nos deja esta enseñanza para hacernos entender que si bien es necesario que andemos por un camino oscuro, el Señor nunca nos va a dejar solos. En la segunda parte del versículo 4 que leímos del Salmo 23, nos habla de 2 herramientas que usaba el pastor para poder dirigir a sus ovejas. ¿Cuáles son estas herramientas? La vara y el cayado. Y nos dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero para comprender mejor esto, vamos a hablar sobre qué era o qué es la vara y el cayado para un pastor. La vara es un pedazo de madera o una rama fuerte que mide no más de 1 metro. Esta la usa el pastor para dar pequeños golpecitos a las ovejas y asegurarse de que vayan por la dirección correcta. El hecho de que sea una vara corta nos deja ver que el pastor siempre va cerca de las ovejas, las tiene a su alrededor y él transita por el mismo camino por el que van las ovejas, pisan el mismo terreno y caminan hacia la misma dirección. Las tiene cerca y tiene esta vara muy pequeñita para poder corregirlas, pero siempre está a su lado, caminando con ellas. Ahora bien, el cayado es una vara un poco más larga, de alrededor de 2 metros. Esta vara tiene diversas funciones. La primera de ella como apoyo para el pastor, para que pueda ir caminando y reconociendo el terreno que va pisando. La segunda función del cayado es poder alejar
a los animales que quieren entorpecer o lastimar al rebaño. Esto evidentemente asegura que el ganado esté a salvo y ahuyenta a aquellos depredadores o animales que quieran dañarlos. El tercer uso que se le da al cayado es justamente para auxiliar a las ovejas en algún momento en el que se lleguen a caer. E incluso también sirve para revisar de entre su lana que no tengan algún tipo de heridas o de posibles parásitos que puedan dañarlos. El cayado también tiene un ganchito en uno de los extremos y bueno, esto hace un poco más fácil las actividades que les acabo de describir. Ahora bien, sabemos que Dios es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. En el Salmo 23 encontramos de manera muy práctica esta descripción de cómo Dios obra con nosotros mediante estas funciones. Pero aterrizándolo ya a cómo es su vara y su cayado en nuestra vida día a día, podemos ver que su vara es como la disciplina que Él nos da en momentos en los que nos estamos equivocando, en los que estamos perdiendo el rumbo o en el que nos estamos alejando de su presencia. Él siempre va a querer mantenernos cerquita de Él. Usa esta vara, usa esta disciplina para justo lograr este objetivo. Así como nos dice la palabra de Dios en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Al principio esta disciplina puede no ser agradable y esto evidentemente es porque va a remover aquello que estorba para que nosotros podamos estar ahí cerquita de Dios. Ahí en Isaías 55:8 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y esto se complementa con lo que también dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Por otro lado, el cayado del que hablábamos representa la protección y cuidado divina y constante que el Señor nos va a dar, aún en el valle de sombra de muerte, como leímos en el Salmo 23. Fíjate cómo se describen ambos aspectos. Si bien nos habla de la disciplina que Dios tiene hacia sus hijos, también nos ayuda a entender y nos da esa confianza y esa fortaleza de que Dios siempre va a estar a nuestro lado, con una mano de amor, con brazos de amor, siempre va a estar ahí presto para podernos bendecir y para podernos ayudar y cuidarnos de aquellos que nos pueden lastimar, tal como hace el pastor con sus ovejas, usando ese cayado que los levanta, que los protege y que aleja todo aquello que pueda lastimarlos. Quiero concluir con lo siguiente. Ciertamente nosotros somos propiedad de Dios. Cuando aceptamos a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador, somos sellados y apartados para Él. El Señor es un Dios celoso. Él siempre nos está reclamando como sus hijos. Nos está instando a hacer lo mejor, nos está llamando para obedecerle, pero también nos está cubriendo con lazos de amor. Aún en valle de sombra de muerte, podemos tener la convicción de que Dios estará con nosotros, de que jamás nos dejará solos y de que nos llevará al propósito perfecto que desde el inicio de los tiempos Él ha tenido para cada uno de nosotros. Esperamos que esta palabra sea de bendición a tu vida, que te reconforte, que te ayude a pasar por este valle tal vez de sombra de muerte que estamos viviendo, tal vez necesidades, no necesariamente por la pandemia, sino por alguna otra situación que esté ocurriendo en tu casa. Que Dios sea siempre tu ayudador, tu buen pastor y que tú puedas estar ahí siempre como su oveja, al lado y cerquita de Él. Dios te bendiga, la paz de Dios.